Perfecto, entonces este archivo en PDF ya lo he compartido en plataforma. Entonces, como les indicaba, solo vamos a ver la parte de teoría importante, nada más. El día de hoy vamos a hacer los de alterna y la siguiente clase el de continua. Reguladores e interruptores estáticos de alterna. Introducción. Los reguladores estáticos de alterna son sistemas que transforman la corriente alterna de tensión constante en corriente alterna de tensión variable y de la misma frecuencia. Pregunta de examen. Silencio en el audio, por favor. Interruptores estáticos de corriente alterna. Un interruptor estático consta de uno o más elementos semiconductores que constituyen el contacto y un circuito de mando que determina la posición de contacto. Abierto, los semiconductores ofrecerán una alta impedancia de entrada al paso de corriente. Cerrado, impedancia prácticamente nula. Las características generales vienen dadas por su elemento básico, el semiconductor de potencia, la principal diferencia entre los interruptores convencionales y los estáticos. Radica en la forma de efectuar el corte y el restablecimiento de circuito eléctrico. Las ventajas de la inserción de una impedancia alta y no de un corte real del circuito eléctrico son: no hay arco eléctrico, son muy rápidos. Su vida media, a diferencia de los convencionales, no depende del número de maniobras. Menor consumo propio para realizar sus accionamientos. Permite una conexión gradual haciendo un control de fase en los primeros ciclos. Sin embargo, también tienen sus inconvenientes. La caída de tensión en los estáticos es apreciable del orden de 1 voltio. Los voltajes que pueden bloquear son más pequeños que los convencionales. Son sensibles a sobrecargas, son de mayor coste que los electromecánicos. Analicemos a continuación los interruptores estáticos de corriente alterna con tiristores o triacs. En ellos la intensidad cambia de sentido forzada por la fuente de alimentación de corriente alterna. La apertura del interruptor puede obtenerse de 2 maneras: de modo natural, pregunta de examen, y de modo forzado. Interruptor monofásico de bloqueo natural. Representa la solución monofásica más simple y barata al no necesitar componentes adicionales para el bloqueo. El tiempo máximo de apertura viene dado por el semiperiodo de la onda alterna. Pregunta de examen. Dentro del interruptor monofásico de bloqueo natural tenemos interruptor de corriente alterna con tiristor en antiparalelo, interruptor de corriente alterna con tiristor con cátodo común, interruptor de corriente alterna con un solo tiristor. ¿Sí? Si no me equivoco, sí, hasta ahí. ¿Está bien? Esos 3 entonces que llegarían a ser pregunta de examen. El interruptor de corriente alterna con tiristor de antiparalelo, el bloqueo de los tiristores no ofrece ninguna dificultad. Si ustedes se fijan, acá está la simbología de los tiristores conectadas en antiparalelo. Se produce de forma natural en el primer cruce por cero de la corriente de una vez eliminadas las señales de puerta. En el encendido, los tiristores deben ser cebados alternativamente y simétricamente respecto de la onda de alimentación. Si la carga es resistiva pura, caso poco frecuente, la corriente irá en fase con la tensión, anulándose ambas simultáneamente. Con carga inductiva, la corriente está retrasada respecto de la tensión, de modo que cuando la tensión anódica de T1, acá tenemos al tiristor 1, pasa por 0 y la energía almacenada en la carga tiende a mantenerlo en conducción, por lo que se vamos entonces a tiristor 2, al T2. No se producirá su encendido por estar sometido a una tensión inversa dada de la conducción de T1. ¿Qué métodos tiene? Mandar una señal continua a ambas puertas, enviar permanentemente un tren de impulsos de alta frecuencia y mandar a la puerta de cada tiristor un impulso generado al iniciarse su correspondiente semionda de tensión. Acá tienen
Si ustedes recuerdan la frecuencia eléctrica, entonces está hablando de una semionda. Al hablar de la semionda, estamos hablando de la mitad. Continuamos. Interruptor de corriente alterna con tiristor con cátodo común. En la configuración del interruptor anterior, la señal de puerta de ambos tiristores debe estar aislada. Ahora podemos modificar dicha estructura. Añado 1, diodo 2. La semilla positiva de corriente es conducida por X1 y D1. Acá está, X1 y D1. Siendo la negativa por X2 y D2. X2 y D2. El inconveniente reside en el aumento de la caída de tensión en conducción debido a los semiconductores y por tanto mayor potencia a disipar. Interruptor de corriente alterna con un solo tiristor. Si ustedes se fijan acá, tenemos lo que es los diodos, 4 diodos con un solo tiristor. Consta de un solo tiristor y 4 diodos, de forma que la conducción se realiza por D1, T y D4. D1, T y D4. O por D2, T y D3. D2, T y D3. Según el semiciclo de alimentación, sea positivo o sea negativo. Y tenemos aquí el tipo de señal. Interruptores trifásicos de bloqueo natural. Si la alimentación es trifásica, siempre que el neutro sea accesible, se pueden colocar un par de tiristores en antiparalelo por cada fase, donde se supone la carga equilibrada tal como se muestra a continuación. Si ustedes ven el gráfico, al igual que en los monofásicos, el máximo tiempo de apertura viene dado por el semiperiodo de la onda, o sea, el tiempo de apertura. ¿Se recuerdan, no ve? Dentro hay un periodo en el cual el ciclo o el semiciclo va a actuar. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, tenemos 50 Hz de frecuencia en Bolivia, ¿verdad? 1 sobre 50 nos va a dar el tiempo por ciclo que va a realizar la frecuencia. Esto ya es un poco de matemáticas, no se preocupen, como les dije al principio, esto más que todo es por realizar lo que es nuestro contenido mínimo, nada más. Acá tenemos un tipo de conexión que ustedes ya han llevado. Otra configuración que se puede adoptar consiste en disponer los semiconductores en serie con cada fase, formando una carga en triángulo, tal cual se muestra en la imagen. Interruptor de bloqueo forzado. Dentro del interruptor de bloqueo forzado, en ciertas aplicaciones es necesario interrumpir la corriente en cualquier instante, con lo que se recurre a un bloqueo forzado. Las configuraciones vistas anteriormente son aplicables en el caso de conmutación forzada, si se le añade unos componentes adicionales. Generalmente estos componentes suelen ser una bobina, un condensador y un tiristor auxiliar. Acá tenemos a la bobina, al condensador, la bobina, estoy haciéndolo al revés, la bobina L, el condensador C y lo que es el tiristor auxiliar, cuyo disparo provoca el bloqueo de cada uno de los tiristores principales. Son parte de circuitos de cómo llegaría a funcionar para hacer el recorrido de la energía eléctrica. Reguladores estáticos de corriente alterna. Son convertidores directos de corriente alterna a corriente alterna de la misma frecuencia. También pregunta de examen. ¿Qué es regulador estático de corriente alterna? Son convertidores directos de corriente alterna a corriente alterna en la misma frecuencia, ¿sí? Aprovechando el paso natural por cero con la intensidad, los tiristores no necesitarán bloqueo forzado. De acuerdo a la técnica de control empleada, se puede clasificar en control de fase, control integral, y en función de los límites de regulación se puede realizar otra clasificación según reguladores totales y según reguladores diferenciales. También pregunta de examen. Y acá tenemos los circuitos que podrían representar. Ustedes se fijan acá en la figura A, tenemos reguladores totales manejados por una fuente. Y en la figura 2 tenemos reguladores diferenciados manejados por dos fuentes.
Regulador total de control de fase. Tras el comienzo de cada semiciclo, se mantiene el bloqueo correspondiente al tiristor, al que se le envía un impulso con un retardo representado. El ángulo de control permite la variación de la potencia entregada de la carga. Los tiristores se bloquean de forma natural al anularse su intensidad. La principal ventaja de este regulador es su simplicidad. Sin embargo, dispone de los siguientes inconvenientes. Tiene una disminución del factor de potencia. La intensidad de la carga dispone de los armónicos de todos los órdenes. Sus elevados den derivadas de tensión con derivada de tiempo que producen el ruido electromagnético. Y aquí tienen lo que es el gráfico. ¿Sí? Estamos usando aquí los ángulos, los cuales va a ser la parte de regulador en control de fase. Regulador diferencial con control de fase. Su utilización es recomendada cuando los márgenes de regulación son más estrechos y para lograr menor contenido armónico. También se utilizan como conmutadores estáticos para cambiar las derivaciones de los transformadores de carga. Regulador total con control integral. En estos reguladores, la potencia entregada a la carga puede modificarse cambiando la relación entre el número entero de semiciclos que deja pasar la carga y un número que no deja pasar. Las variaciones son más suaves disminuyendo el contenido armónico, sin embargo, existen subarmónicos generados con su propio funcionamiento. Esto de acá, no puedo marcar, bueno, por lo que es del PDF, tiene que ver con un cálculo de derivadas. Regulador diferencial con control integral. Este tipo de circuitos es menos habitual dada su complejidad en el control diferencial, pues hay que detectar los pasos por cero de la corriente y además en el entorno de estos pasos los impulsos de disparo de todos los tiristores deben estar inhibidos para dar tiempo a la recuperación del tiristor que ha de bloquearse. Y acá tienen la frecuencia, el cual está recorriendo. ¿Y cuál es el inhibidor que va a bloquearse? Esta parte de acá marcado que se puede ver en la imagen. Regulador total monofásico de corriente alterna. Corresponde al tipo de regulador más empleado donde realizaremos el estudio de su funcionamiento con carga inductiva. El circuito se representa en la siguiente figura y acá tiene, ¿sí? Acá ya entra bastante cálculo matemático. Esto, por ejemplo, han tenido que ver o han visto en lo que es circuitos 2, ¿sí? Pero nosotros acá no lo vamos a aplicar porque obviamente necesitamos también derivadas e integrales. Un poco más de los gráficos, ya que repito, no lo vamos a utilizar, pero simplemente es para su conocimiento. Acá, por ejemplo, ya se maneja lo que son diferentes tipos de cálculos con derivadas. ¿Sí? Fíjense acá, entonces un poquito simplemente para que le den una ojeada, si vale el término, cosa de que más o menos tengan entendido de qué trata. ¿Está bien? Entonces es bastante cálculo matemático que nosotros no aplicamos, ¿no? Una característica nuestra es que no hacemos mucho énfasis, sino hacemos mucho avance en cosas que digamos un poquito más adelante no las vamos a utilizar, ¿verdad? Pero un poquito mostrarles para que tengan conocimiento. Imagínense si hacemos este cálculo matemático. Para varios, para muchos, seguro es chino, por así decir, ¿no? Es que hay alguna ventaja de algunos que han llevado en colegio este tipo de cálculos y hay otros que no. Y les aseguro que la mayoría no lo han llevado. No es que ustedes sean culpables, ¿no? Esto ya viene desde colegio. Sigamos. Entonces tenemos más cálculos matemáticos. ¿Sí? Pero bueno, lo vamos a dejar de lado. Si se fijan, acá ya está trabajando con integrales, si siguen el cursor. También trabaja con integrales, o sea, no solamente derivadas, también integrales. Regulador total trifásico de corriente alterna. Cuando en nuestro sistema el neutro de la carga está conectado al del generador,
El sistema se reduce a 3 reguladores monofásicos independientes que tienen aquí, 1, 2, 3. Cuando ambos neutros no están unidos, puede emplearse un regulador semicontrolado o uno totalmente controlado, en el que en cada fase se controla la intensidad en los sentidos. Vamos a detallar el funcionamiento de una de las configuraciones más empleadas, el regulador totalmente controlado con carga en estrella sin neutro. La cual, por simplificar, la supondremos equilibrada y resistiva, estudiando su regulación por control de fase, estructura que se representa en la figura anterior. Y acá tenemos el circuito. De igual manera, los cálculos, los periodos, los tiempos, ¿sí? Que no lo vamos a realizar, simplemente un poquito para que tengan ustedes algo de conocimiento. Fíjense, es más cálculo matemático.